gloria es poder de Dios. Donde están aquellos cristianos que alaban al Rey y no se avergüenzan de ese Cristo. Vamos, Cristo vive, ¿verdad? ¡Dale! Gozo que hay en mí, viene por la cantar, que Cristo vive en mí, dentro de mi corazón. Ese gozo que hay en mí, viene por la cantar, que Cristo vive en mí, dentro de mi corazón. Ese gozo que hay en mí, viene por la cantar, que Cristo vive en mí, dentro de mi corazón. Ese gozo que hay en mí, viene por la cantar, porque Cristo vive en mí, dentro de mi corazón. A ver, vamos. No te avergüences, amada iglesia. Dale a ese Cristo y avanza. No te avergüences de ese Cristo que murió por ti. Vamos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dile que vive. Y a su nombre. Santo es el Señor, iglesia. Vamos a ver. Vamos, pastores, alabando al Rey. Y acá.
Puede darle fuertes aplausos a Dios. Gloria a Dios. Esto es el inicio, no es el principio todavía. ¿Ven? Gloria a Dios. Dios la bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, siervos que están conduciendo el programa. Dios la bendiga. Muchas gracias. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano del Ministerio de Alabanza, Uriel. Que Dios lo bendiga, bendito sea el Señor, y que Dios lo siga utilizando en grande para la gloria de su bendito nombre del Señor, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, dice el Salmo 96:1. Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios, hermanos? ¡Qué bendición! Ya se viene la poderosa palabra del Señor también. Bendito sea el Señor. Anhelo yo en mi corazón, hermano, un momento en el cual la gloria de Dios descienda sobre este pueblo. El poder de Dios se manifieste sobre todo aquel que realmente en esta tarde necesita de Dios, hermano. ¿Cuánto que necesitan sanidad? Mi corazón anhela, bendito sea el Señor. Mis ojos anhelan ver la gloria del que vive. A su nombre. Denle aplauso al Señor, iglesia. Vamos, hermanos, a pasar a esta parte muy importantísima dentro del servicio al Señor, que es el mensaje cantado también. Gloria al Señor. Hermanos míos, consta de 3 himnos de alabanza. Bendito sea el Señor, y en su totalidad tiene un mensaje netamente del Señor para nosotros, hermanos. Cada himno, bendito sea el Señor, es un mensaje para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y esta bendición cae en nuestro pastor Noé Cortés. Bendito sea el Señor. La iglesia se pone de pie, glorificamos a nuestro Dios, amados, y damos el pase a nuestro pastor Noé Cortés. Que la honra y la gloria sea al Padre, sea al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Señor. Dios lo bendiga, mi amado pastor. Gloria sea el nombre del Señor. Dios la bendiga, hermanos, iglesia del Señor y también consiervos de Dios. Amén. Bueno, agradecer al Señor y también al pastor, quien está en este momento, pues, en el desarrollo, gloria a Dios, del programa, y que me da lugar para cantar 3 himnos. Amén. A ver, bueno, hacemos la invitación al pastor, gloria a Dios, aleluya, del caserío La Yoctara, gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. A ver, pasar también, gloria a Dios. Amén. Ven, gloria sea el nombre de Dios, pastor, y también el pastor de la iglesia Río de Agua Viva, gloria sea el nombre del Señor, amén. Bueno, vamos a poder, el pastor Herminio, gloria sea el nombre del Señor. A ver, pastores, gloria sea el nombre del Señor, tenga la bondad de pasar acá al lugar, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a, hermanos, a entonar estos 3 himnos congregacionales. En nuestros himnarios, en la página 48, el primer himno y el segundo himno, gloria a Dios, 175. Y el tercer himno, 208. Pronto viene Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver a nuestro hermano, gloria a Dios, del instrumento, por favor. Página 48, gloria es el nombre del Señor. Has hallado en Cristo plena salvación. Amén. Pastor Gonzalo, gloria a Dios. Aleluya, de la iglesia Ríos de Agua Viva. Por aquí, pastor. Sí, gloria a Dios, aleluya. Gloria es el nombre de Dios, el pastor Herminio. Gloria es el nombre del Señor también. Aleluya, ven. El pastor Víctor Alcántara. Gloria es el nombre del Señor. Juntos, hermanos, podemos alabar a Dios. Gloria, aleluya. Cantamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Has hallado en Cristo plena salvación. Eres limpio en su sangre viva. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en su sangre viva. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre viva. Eres limpio en la sangre.
en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre vital. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la sangre vital. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre vital. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre vital. Cristo ofrece hoy pureza, se ha lavado en su sangre vital. Esta fuente la que limpiará tu ser, apura su sangre vital. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre vital. A su nombre, somos limpios con la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Alábale, hermano. El segundo himno, página 175. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma plena rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen y que sea pasada lista quiere estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo y responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista quiere estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo le responderé. Trabajemos con el Maestro desde el alma y el umbral, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí permanezca y nuestras obras se sellan y que sea pasada lista quiere estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo le responderé. ¿Cuántos están contentos? Cuando Cristo te llame esa lista, aleluya, gloria. El tercer himno, 208. Gloria a Dios. Pronto vendrá Jesucristo, aleluya. Si fuera ahorita, hermanos, estamos gozosos, a su nombre, gloria. Aleluya. Amigo, vecino que estás escuchando, venga, Cristo viene pronto. Aleluya. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Ven Jesús del cielo con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Pronto veremos del cielo como un
abrirse, llenó mis cuartos sin miedo y lastimó de huirse. Santo de Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Delante de reyes todos serán reunidos para entrar en su gloria, los que por el han vencido. De Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. En las moradas del cielo, con mi Jesús en la gloria, alabaré al Cordero que me ha dado victoria. De Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. De Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba, hermano, hermana, alaba la iglesia de Dios. Pronto viene Cristo, gloria es el nombre del Señor. Aleluya, tomen sus asientos. Y agradecer también a nuestro amado pastor por el lugar. Dios la bendiga, pastor, y síganme. Fuerte esos aplausos al Rey de Reyes. Fuertes esos aplausos, benditos sea Dios, a ese Cristo que vive. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios, Cristo vive, ¿verdad? Alabado sea Dios. Bueno, bendito sea Cristo, alabado sea el Rey. Bueno, Dios lo bendiga a los que nuestros hermanos siguen añadiéndose, y eso es una bendición para nosotros. ¿Cuánto vemos para el Señor, no? ¿Cuántos en gloria a Dios, hermanos? A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar también, alabado sea Dios. Sé que cada uno de ustedes, alabado sea Dios, y hemos separado algo para el Rey. ¿Cuántos en gloria a Dios, hermano? Usted sabe ya de qué hablamos, ¿verdad? Creo que usted ya, alabado sea Dios, sabe y ha guardado algo especial para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Fuerte aplausos para el Señor. Sonríe que Cristo le ama. A ver, varones, regalen una sonrisa entre ustedes. A ver, mírenlo cómo está. Hermanitas también ustedes, a ver. Mira su mano a su costado, ¿cómo está? A ver, ¿triste? Está sonriente. Y esa es una alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabes una cosa? Y si te tocó sentarte con el que te mirabas mal, pues es el plan de Dios, porque es el tiempo que nos reconciliemos. A ver, una vez más, mírenlo, de repente con el que se hablaba mal, pero dígalo, hoy día fue tu día, ya de acá para adelante no. A ver, mírenlo pues. Ambos lados, y se han volado, pues es necesario, pastor. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Aleluya. ¿Cuántos de gloria a Dios? Bueno, tenemos al pastor Porfirio Calderón. Por favor, sírvase pasar este lugar también. Sí, Lorenzo Yatas de repente también está por ahí. El pastor Ever, sí, Tello González. Alabado sea Dios. Oiga, tengo a una hermanita que de buen corazón, y esto debe ser el cristiano, se ha encontrado algo, pero no se haga dueño el que no es. ¿Ya? Rápidamente quisiera dejar a nuestra amada hermana que haga presente. Bueno, tiene algo, dice, ¿será el regalo o será algo que les ha caído a alguien? Ella la tendrá que mencionar. Hermanita, muchas bendiciones. Hermanitos, buenas tardes con todos, disculpen. Quizás alguien pensó que ya no perdió su Biblia. Wilson Cóndor, levante la mano. Hermanito, acá está su Biblia, disculpe. Le he ganado el servicio higiénico y le he recogido, hermanito. Levante la mano donde está para ver. Fuerte aplausos. Creo que un buen ejemplo para todos. Ya, un buen ejemplo. Si alguien se cayó de algo, aunque sea 10 céntimos, porque la iglesia es honrada, ¿verdad? Arriba no entran los que se hacen dueños de lo que no es de ellos, ¿verdad? Fuerte aplausos. Bueno, nuestro hermano Hernaldo con nosotros.
Hernando, discúlpeme, hermano mío, para tener que orar por la bendición de esta tarde. Bueno, no sé, el siervo Raúl, ya se le mencionó que estuviese instalando el instrumento para no dilatar el tiempo, por favor. Alabado sea Cristo. Fuerte aplausos para el Señor y nuestro amado pastor con nosotros para orar por las bendiciones de esta maravillosa tarde, y el pueblo que está presente también creo que con un buen corazón han traído al Señor. Aleluya. Los 4 diáconos, por favor, no sé, alabado sea Cristo, deben estar acá. Alabado sea Dios. Un alfolí, pero bien grande, alabado sea Dios. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. A su nombre. A ver, ¿dónde está ese pueblo generoso? ¿Dónde están? Ahí están. ¿Dónde está ese pueblo dadivoso? Que lo da lo que Dios lo ha dado, la vuelve a dar. Ahí está. Muchas bendiciones. Fuerte aplausos. Dejo ya con el varón de Dios. Bendiciones, siervito. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gracias primeramente al Señor, mis amados hermanos pastores, todos, pueblo del Señor, muy buenas tardes. Qué alegría, hermano, estar en este lugar, en este estrado frente a ustedes y ante Dios. Y yo bendiga, hermano, a los pastores unidos que han decidido, hermanos, hacer esta campaña. A su nombre, iglesia. Mi nombre es hermano Hernando Ocas Pinedo. Soy del caserío El Tambo, distrito Yacanora. Estamos, hermanos, llevando una obra en Cajamarca. Ya estamos iniciando a los 7 meses. Y esta tarde, hermano, estamos aquí. Siento alegre con los siervos del Señor. Para tener que honrarle en esta hora con la ofrenda, hermano. Porque tenemos que darle al Señor. No como aquello rico, hermano, que le daba lo que sobra. Hay que darle como la viuda, hermanos, le dio todo. Pero muchas veces nosotros, hermano, le damos lo último. Los amarillitos de la congregación, a su nombre. Y en esta tarde, hermano, vamos a tener que orar por estas ofrendas. Porque dice traer las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. A su nombre. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a orar para tener que orar por esta ofrenda. Que usted ha traído, hermano, ofrenda, no de ganancia deshonesta, sino con esfuerzo. Mano, tomen los 2 primeros. 4 diáconos, mis hermanos, Pues todos, los 2 primeros. acá y otro lado acá de mis hermanas, gracias al Señor. Un poquito rápido, hermano, gracias al Señor. Porque la obra rápido pasa, mis amados. Pasen, gracias al Señor. 4 diáconos, 4 diáconas, gracias al Señor. Para tener que orar, mis amados hermanos. Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. Alaba a la iglesia, porque Cristo vive. Él está aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados, para que el pueblo del Señor le dé con esa alegría, con ese corazón sincero, porque se merece la honra y la gloria. Ha llamado mi Dios de la gloria, poderoso Rey. Aquí estoy, mi Dios, ante tu presencia, en este altar, ante tu pueblo, ante tus pastores, Padre. Jesús de Nazaret. Y esta hora, Padre amado, Señor, el privilegio que he tenido para orar por la ofrenda, Señor. Que tus hijos, tus hijas han traído, mi Dios, al alfolí, pero que hayan traído, mi Dios, con alegría, con gozo. Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, porque tú te alegras, dice tu palabra, de dolor alegre. Jesús de Nazaret, bendice, mi Dios, a todos los que estamos aquí, tanto tu pueblo, para
que de esta forma, mi Dios de la gloria, tu palabra se siga predicando, tu palabra se siga extendiendo, Padre, y supla las necesidades que hay por medio de tus parlantes, todo, mi Dios. Jesús de Nazaret, tú bendigas grandemente, tú bendigas, mi Dios, poderoso Dios, tú bendigas ese corazón, Padre amado, Señor, mi Dios, el fruto de vuestros trabajos, de vuestros negocios, sea, Dios mío, para tu obra, para que tus siervos del Señor sigan haciendo lo que tu palabra manda, Señor, sanando almas, buscando almas para tu reino, Padre. Oh Espíritu Santo, en tu nombre, mi Dios de la gloria, te damos la honra y la gloria para que tu pueblo traiga su ofrenda al alfolí. Gracias, mi Rey, en nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Ahorita con la alabanza para ti que ofrendar esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Ministros también, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues de verdad contento de estar pues en esta tarde, engrandeciendo y alabando y seguir alabando también el nombre del Señor. Bueno, somos nuestro hermano Jesús del Resplandor, el grupo liderado por nuestro pastor Noé Cortés, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Jesús el Nazareno, de acá del lugar de Santa Úrsula. Y bueno, pues hermanos, vamos a alabarle al Señor. ¿Cuántas alabanzas, pastor? Dos alabanzas para la gloria y honra del Señor. Y mientras también usted pasa también a ofrendar con lo que Dios ha bendecido a cada uno de ustedes, mi hermano. Así es que a su nombre, gloria a Dios. Vamos a alabarle, hermano, con dos alabanzas para la gloria del Todopoderoso. Vamos, iglesia, alábale al Señor. Estamos de fiesta muy tarde, porque Dios ha reunido este pueblo y Él dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Vamos, iglesia, con las palmas. En la tarde Dios el fuego se encendió, en la tarde Dios el fuego se encendió, en la tarde Dios el fuego se encendió, en la tarde Dios el fuego se encendió. Y ese fuego está en mi corazón, y esa unción está en mi corazón, y ese fuego está en mi corazón, y esa unción está en mi corazón, y ese fuego está en mi corazón, y esa unción está en mi corazón.
mi buen pastor, nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Vamos, iglesia, dale con gozo y alegría. Vamos con las manos, vamos con las palmas. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Con gozo y alegría, así me gozaré. Con gozo y alegría, así me gozaré. Con mi Salvador yo me gozaré. Con mi Salvador yo me gozaré. Con gozo y alegría, así me gozaré. Con gozo y alegría, así me gozaré. Y con mi Salvador yo me gozaré. Con mi Salvador yo me gozaré. Y Satán y danzando me gozaré, porque Jesucristo es mi buen pastor. Y Satán y danzando me gozaré, porque Jesucristo es mi buen pastor. Y Satán y danzando me gozaré, porque Jesucristo es mi buen pastor. Y Satán y danzando me gozaré, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Porque no he visto justo desamparado, y de descendencia que bendiga. Dándose la palabra del Señor, hermanos. Los que gozan en la presencia de Dios, alábale con todo tu corazón. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Nada, nada, nada me faltará, porque Jesucristo es mi buen pastor. Vamos, iglesia, alábale, alábale. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Gloria a Dios, a su bendito nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, qué maravilloso, alaba a la iglesia, estamos de fiesta con Cristo Jesús. Y qué maravilloso, de verdad, hermanos, estar con cada uno de ustedes también, trayendo las alabanzas para el Dios Todopoderoso. Y bueno, hermano, dejamos el lugar con el pastor para que haga la oración por las ofrendas. Muchas bendiciones. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios bendiga a todos los que han dado, hermano, con ese corazón sincero al Señor. Lo que usted ha dado, hermano, Dios va a bendecir en su trabajo, en su negocio. Y vamos, hermano, a tener que orar por la ofrenda
que se recibe esta tarde, hermanos. Padre amado, mi Dios de la gloria, Señor, te amo, gracias. gracias Maestro, gracias Rey de Reyes, Misericordia, Padre amado. porque tú te mereces todo, Padre, porque no decirte gracias, que tú estás aquí, mi Dios. Tú has bendecido, mi Dios, la gloria, ha tocado corazones de tus hijos, tus hijas, Padre, para que esta ofrenda, Dios mío, venga, Dios mío, hasta el Polí, y para que tu palabra no se detenga, tu palabra se siga anunciando por el mundo entero. Bendice los ministros, Padre. Bendice, papito Dios, los trabajos, los negocios, la cría de los animales, el fruto de las siembras. Ahí estoy tú, Padre amado del cielo, y todo sea bendito. Jesús de Nazaret, muchas gracias, Maestro de la gloria, por esta oración, Padre amado, que inculcamos con tus hijos, que sigan permaneciendo, Padre amado, en tu camino y la carrera que hemos trazado. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra y la gloria es para usted. Bendición y protección con tus hijos. Muchas gracias. Gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Hemos orado por la ofrenda. Y de paso, mis amados hermanos, tengo el micrófono. Quiero hacer una invitación para el día 29 de este mes, así como hoy día. Estamos celebrando, hermano, una fiesta en Cajamarca. Quedan todos mis amados invitados, que allí también, hermano, estamos levantando una obra, hermano, estamos iniciando por 7 meses. Anexo, son de justicia, anexo número 1, hermano, en Cajamarca. Dios bendiga a los pastores. Pastores de los hermanos, ya nos han visitado, gloria al Señor, y así muchos. Todos mis amados, para gozarnos en el Señor. Y ahí tendrá el ministerio, hermanos, el que justo cantó para la ofrenda con las alabanzas esta noche. A su nombre, a su nombre. Gloria. Quedan todos invitados. Muchas gracias, pastor. Que Dios bendiga. Denle fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Gloria a Cristo, toda la honra, toda la gloria es para el Señor. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Bendito sea el Señor. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Qué bendición, gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a proseguir. Ya se viene, hermanos, el mensaje de Dios para este pueblo que en esta tarde está aquí. Gloria al Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el libro de Romanos 1:16. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Sí, mi hermano, porque el Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermanos. Gloria al Señor en esta tarde con 2 alabanzas. Bendito sea el Señor, nuestros hermanos de la congregación Jesús el Buen Pastor, que lidera nuestro pastor Cruz Yopla. Mi amado pastor, honramos al siervo del Señor. Muchas ocasiones también Dios nos ha unido, y qué bendición tenerlos, hermanito, en esta tarde. Gloria al Señor. Sí, después, hermanos, aleluya, de que nuestros hermanos presenten sus alabanzas, o las alabanzas, mejor dicho, para el Señor, ya se viene la poderosa palabra del Señor. Sí, los anunciábamos, aleluya, momento en el cual la gloria de Dios tendrá que descender, hermanos, aleluya, o nosotros notar, ser notorio la gloria de Dios en medio de este pueblo. Anhelamos, gloria al Señor, ver milagros en esta tarde, ver señales, ver prodigios. Bendito sea el Señor. Hay una niña hospitalizada en el seguro de Cajamarca.
Alexia Chávez Rojas. Su madre, su padre, sus familiares piden, hermanos, oración por la niña. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted quiere adorar su nombre. Niños que necesitan de Dios. Pero fíjese que no solamente aquella niña necesita. Usted también es quien necesita y está aquí. Usted sienta la mano de Dios moverse, aleluya, en tu vida. Conocemos, hermanos, a una niña que iba a ser trasplantada a los riñones. No ha pasado más de 15 días. La mano del Dios vivo ha sido extendida sobre aquella niña. Y no más necesito operación, no más necesito operación, porque el Altísimo lo ha operado. Bendito sea su nombre para siempre. Oh, gloria al Señor. Dios nos permitió conocer una mujer y está aquí en esta tarde. Hermanos míos, que estaba, bendito sea el Señor, perdiendo la visión. Gloria a Cristo, la mujer desesperada. Hermano, en esta situación nadie te puede ayudar. Ni tu hermano que está a la par tuya, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Alabado sea el Señor. No importa la cantidad de dinero que tengas. Alabado sea Dios. Pero el Dios de los cielos lo ha tocado a esa mujer y ahora puede, hermano, ver con sus ojos como antes veía. Está aquí en esta tarde. Y conviene que declaremos, hermanos, las señales y maravillas y prodigios que Dios Altísimo ha hecho en medio de su pueblo. Oh, gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, para dar lugar a nuestros hermanos. Gloria a Cristo, qué bendición, nuestra hermana Sebastiana con su esposo. Gloria a Cristo, ya se viene la poderosa palabra del Señor. Una palabra tan convincente, hermano. Una palabra que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Una palabra que desciende el pensamiento aún la intención de tu corazón. Oh, gloria. Oh, gloria al Señor. Que la honra y la gloria sea el Padre, sea el Hijo, sea el amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Señor. Dios la bendiga, mi hermanita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados pastores, ministros del Señor y toda la iglesia en general, buenas tardes. Doy gracias a Dios por darme este lugar y estar al frente de toda la iglesia y aún los pastores para alabar el bendito nombre de Cristo. Estamos aquí para anunciar las grandes virtudes y maravillas de nuestro amado bendito Dios. Somos testigos del poder de Dios. Somos milagros de Cristo. Gloria a Dios. Y quizás que sin pasar mucho tiempo voy a presentar dos alabanzas que es para la gloria y la honra del Señor. Y la primera alabanza es: caminando con Cristo venceremos grandes batallas. Gloria a Dios. Caminando con Cristo venceremos.
gracias a